En una palabra, ¿qué se diferencia? Empezaba con F. Frecuencia. ¿No ven? ¿Qué es una frecuencia? Es el intervalo de días entre un riego y otro riego, ¿vale? Porque por un sistema de agua potable tiene que tener una dotación, una entrega de agua 24/7. En cambio, un sistema de riego no. ¿Por qué? Porque tiene una dotación. Esta dotación genera una frecuencia. A partir de esa frecuencia genera los famosos turnos de riego. ¿Ok? Ahora, ¿qué permite al riego tener esta frecuencia? ¿Por qué tiene el riego frecuencia de riego? ¿Dónde se almacena el agua? ¿Qué dicen colegas? ¿Dónde se almacena? En el suelo, ¿vale? Por eso vamos a tocar ahora a detalle el tema del suelo. ¿Por qué es importante el suelo? Porque este suelo es aquel que nos va a decir cada cuántos días puede estar mi suelo sin ser regado, ¿vale? Esta es la clave de todo, es definir características del suelo, ¿vale? Y ya tocamos algo la pasada vez. El suelo tiene horizontes, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer un muestreo por horizontes, un muestreo por profundidad, ¿no? ¿Verdad? Hemos recomendado que lo mejor es hacer un muestreo por profundidad, muestra la profundidad requerida de mi cultivo. Vale, si voy a hacer, se va a sembrar maíz, papa, etcétera, entonces voy a hacer el muestreo a ese tipo de siembra. ¿Qué parámetros voy a sacar? Hoy día lo vamos a ver, ¿ok? Pero básicamente un suelo tiene propiedades físicas y tiene propiedades químicas. Una propiedad física, ¿qué es la textura, estimados? Colegas, Ingeniero, ¿qué es la buenas textura? noches. Estimados, Sergio, adelante. Es la conformación de tres partículas, ¿no? Como ser arcilla, limo y arena. Y en base a sus porcentajes podemos nosotros ver la clase textural, ¿no? Que son 12 clases textural como nos enseña ahí en su diapositiva, ingeniero. ¿Verdad? Muchas gracias. Como dice, estimado, son las proporciones de arcilla, limo y arena como tal que ocupa un suelo. A partir de esto, se genera lo que son las clases texturales en función a un triángulo. Este es un triángulo, ¿ok? El triángulo textural que genera, básicamente va a generar lo que es el porcentaje de arcilla, porcentaje de arena y porcentaje de limo. En base a eso, ¿tú qué generas? Generas una condición de arena, una condición de limo y una condición de arcilla, y tú vas identificando qué tipo de clase textural es. La textura, colegas, es la base del riego. La textura es una propiedad física de los suelos, la cual genera la base para toda humedad de un suelo. La humedad de un suelo se basa en la textura. ¿Y por qué en la textura? Entendamos eso. Y aquí vamos a ver un poco de las propiedades. Si entendemos eso, entendemos todo lo que es manejo y conservación de suelos y demás. ¿Ok? Entonces, volviendo, yo voy a hablar de la textura. Textura de suelo. Hemos indicado que la textura son las proporciones de arena, perdón, antes que se corte, aquí está, de arena, aquí está, proporción de limo, ¿no? Y arcilla. Esto es la textura, proporción de arena, limo y arcilla, ¿ok? Arenas, limos y arcillas. Pero esta textura, que es esta proporción de arenas, limo y arcillas, como ven, se van juntando, se van agregando, ¿ok?
Para poder agregarse, entre estos hay los famosos agentes cementantes. Aquí hay un agente cementante que favorece la agregación. Estos son, cuando estas partículas se van agregando, forman otra propiedad del suelo. ¿Y cuál sería esa propiedad? ¿Alguien? La estructura, ingeniero. Exacto, la estructura, ¿ok? Entonces, se van agregando, arenas, limo y arcillas se van agregando, se van juntando a través de quienes, de lo que son los agentes cementantes, unos puentes de hidrogeniones como tal, que básicamente es materia orgánica y arcillas. Por eso dice, pues, que la materia orgánica me forma estructura, porque la materia orgánica, a través del humus y demás, forma estos agentes cementantes entre la textura como tal, permiten su agregación. Eso es la estructura. Entonces, estos agregados como tales es gracias a las arcillas, es gracias a la materia orgánica, que son los que tienen una superficie específica. La arcilla tiene una superficie específica, tiene cargas. Estas cargas permiten esta condición. Asimismo, esta estructura, ¿cómo va? Esta agregación se va a agregar con otros más. Se va agregando. Ahí está. Entonces, esta formación de agregados forman complejos arcillos húmicos y demás. Entre cada agregación que se da, se van formando ¿qué? El estimado Grover ya lo dijo. Unos espacios intersticiales, se dice. Estos espacios. ¿Ok? ¿Y qué se llamarán estos espacios? ¿Qué nombres recibirán? Los poros, dije. Los poros, ¿verdad? Estos poros va a haber de dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Macro y microporos. Exacto. Porosidad. Fíjense que estamos viendo tres propiedades: textura, estructura, porosidad. La porosidad va a haber lo que son los macroporos y va a haber los microporos. ¿Vale? Los macroporos, ¿qué transfieren? El oxígeno, Oxígeno, ¿no ve? Aire. Y los microporos, el agua. agua. El agua. A partir de esto, es por ello que la textura va a jugar un papel fundamental para decirte cuánta es la capacidad de tu suelo de almacenar agua. Por ejemplo, veamos dos extremos. Un extremo superior, bueno, no superior ni inferior, sino un extremo va a ser una textura arcillosa. ¿Cuál es la mejor textura que hay? De un suelo Sería franco, el ¿no ve? franco, intermedio. Exacto. Exacto. Dice que el franco es el mejor. ¿Por qué? Porque ningún extremo es bueno. Y el otro extremo es la textura arenosa. La textura arcillosa como tal, ¿qué otros nombres recibe? ¿Son suelos sueltos o suelos pesados? Los suelos arcillosos. Suelos, Pesado. ¿por qué le llamamos suelos pesados? ¿Y a qué tipo de poros predominará en un suelo arcilloso? Microporos, dije. Exacto. La arcilla como tal es un elemento que tiene una gran capacidad de extensión de humedad debido a dos factores.
El primero de ellos, que tiene mucha cantidad de microporos, o sea, tiene más microporos que macroporos. Y la segunda, que tiene superficie específica. Como es un agente cementante, también retiene agua por su carga, retiene agua. Por eso se llaman suelos pesados. Entonces, si yo tengo suelos arcillosos, la frecuencia, les digo, va a ser una frecuencia mayor o menor. Un suelo arcilloso tiene que llegar más veces o menos veces. Menos veces, porque tienen mayor capacidad de retención de humedad. Exacto, una menor frecuencia. ¿Por qué? Porque como tiene mucha, la humedad como tal, esta permite que pueda tener un periodo reteniendo, o sea, un periodo de almacenamiento de agua. ¿Ok? Fíjense cómo nos hemos basado todo esto solo en la textura. Por eso la textura es la base de todo. Si tú sabes la textura, ya te puedes guiar cómo es el comportamiento de la humedad de ese suelo. Vamos al otro extremo. Un suelo arenoso. ¿Cuál es otro nombre? Suelos sueltos. ¿Vale? Es un suelo suelto. ¿Por qué? Acá hay una Liviano. predominancia de liviano suelto, ¿no ve? Predominancia de macroporos. Necesitas una mayor frecuencia. Estas son las condiciones para poder determinar nuestros 2 puntos, ¿ok? Lo que son el tema de los suelos sueltos son los que son de mayor frecuencia, mayor frecuencia y un suelo pesado de menor frecuencia. Hasta acá, colegas, dudas o consultas. Comentarios, los escucho. Va todo bien, Inge. Que bueno, déjenme un poquito, quiero buscar, ¿dónde estamos? Ahora, ¿cómo determino la textura de un suelo? Hay dos maneras. Uno, llevar al laboratorio, que es el más confiable, o bueno, el que se recomienda más, pero cuando usted en campo y quiere hacer una aproximación de suelo, una aproximación está esto. A ver, vamos a enseñarles un método rápido de conocer textura. Por favor. Voy a pasar el video. Y igual les voy a pasar para que también ustedes también lo tengan consigo. Nos llegó, ingeniero. Excelente. Igual acá lo voy a poner. Un momentito voy a compartir. Esta es la forma de campo. Ahí está. Sencilla de conocer la textura del suelo, y para eso solo necesitas agua, detergente y un recipiente transparente. Es necesario recalcar que el recipiente debe ser transparente, porque allí Estimados, ¿se escucha, no? ¿El Sí, video se ingeniero. escucha? Allá. Súper. recipiente transparente, es necesario recalcar que el recipiente debe ser transparente, porque allí podremos ver las partículas del suelo. Primero toma una muestra de suelo. Asegúrate que sea de los primeros 20 centímetros de profundidad. Luego agrega agua hasta que sobrepase por completo el suelo del recipiente. Ahora agrega un poco de detergente para que rompa las moléculas gruesas del suelo y así se separen la arcilla de la arena y el limo.
Una vez hayas mezclado estos ingredientes, agita muy bien hasta que todo se mezcle de forma homogénea. Ahora deja reposar durante 12 a 24 horas para que todas las partículas se separen. Después de esto, podrás visualizar las partículas de arena, limo y arcilla del suelo. La interpretación es bastante sencilla, solo debes hacer reglas de 3. Primero vamos a ver hasta qué punto llega el suelo fino. Como te das cuenta, en este caso, llega hasta 42 mililitros. Eso quiere decir que 42 es mi 100%. Si te das cuenta, las arenas gruesas van desde 0 hasta 20 mililitros. De esta forma, si 42 era mi 100%, 20 representa a mi 48%. Este es el porcentaje de arena. Ahora, de 20 a 30% representa al limo. Los 10 mililitros representan a mi 24%. Este es el porcentaje de limo. Y finalmente, solo me queda la arcilla. Y es tan simple como restar el 100% menos 48 y menos 24, obteniendo que mi porcentaje de arcilla es de 28%. Con estos datos vamos a mirar el triángulo de textura de la USDA. Señalados los 3 porcentajes que obtuvimos, 48 en la arena, 24 en el limo y 28 en donde representa la arcilla. De esta forma obtenemos que mi textura es franco-arcilloso. ¿Vale? Esa es una forma rápida y aproximada en campo, colegas. ¿Ok? Pero les recomiendo generalmente que ustedes lleven eso al laboratorio y el laboratorio les llegue a la clase textural. ¿Ok? Esa es la importancia de la textura para formar macro y microporos. Ahora que sabemos la textura, ¿qué más podemos evidenciar? Lo siguiente, ya sabemos, nosotros tenemos lo que es partículas, estructuras, macro y microporos. A partir de esto se genera un suelo ideal. ¿Cuál es el suelo ideal? En el cual tenemos básicamente, esto más aquí, lo haremos. ¿Cómo es un suelo ideal? Si yo genero una, acá, acá y acá. Este es un suelo ideal. ¿Por qué? Porque digo, del 100% de mi suelo, voy a tener un 50%. El 50% está conformado ¿por qué? Por minerales, o llamados los sólidos del suelo. ¿Y cuáles son los sólidos que hemos visto? Arena, limo, arcilla. Este es un suelo ideal. Ah, no, perdón. Voy a hacer una corrección aquí. Qué vergüenza, perdón. Estoy yendo mal. No es el 50. ¿Es de cuánto? A ver. 45. Exacto. Muchas gracias. El 45% ocupa arena, limo y arcilla. Tenemos un restante 5%, que ocupa ¿por quién? Materia orgánica. O sea, un suelo ideal, óptimo, tiene 5% de materia orgánica. Muy pocos suelos. En Bolivia, muy pocos tienen un nivel de 5. Algunos tienen 0,2, 1%, máximo 2%. ¿Ok? Pero un suelo ideal tiene 5%. Y el restante 50% está ocupado por lo que son los poros. ¿Ok? Donde se divide 25% en macroporos y 25% en microporos. ¿Ok? Esta es la condición ideal. Y esta condición ideal se llama capacidad de campo. ¿Qué es capacidad de campo? Es cuando ustedes, su suelo, tiene un 25% de oxígeno y un 25% de agua. Eso es capacidad de campo. ¿Vale? Eso es, no está ni saturado, ni tampoco está en temas de punto de marchitez, nada. Tiene un equilibrio. ¿Ok? Entonces, estas condiciones, si yo las reflejo acá, evidenciamos lo siguiente. Si bien yo tengo macro y microporos, estos forman dos tipos de fase. La fase gaseosa, un 25%, la fase líquida, un 25%, ambos tienen un 50%, y la fase sólida, un 50%, en el cual
Un 5% es materia orgánica. Ahora, un suelo saturado, por ejemplo, lo que es la napa freática. ¿La napa freática qué es? Son suelos saturados. Cuando se satura un suelo, cuando macro y microporos están contenidos de agua enteramente, se encharca, ¿no ves? Se satura completamente, donde el 50% del suelo está compuesto por agua. Y listo. Ese es un suelo saturado. ¿Ok? A partir de esta condición, va a haber diferentes tipos de niveles. Ahí está. Les pido que me pongan mucha atención en esta parte. Aquí vamos a ver temas de humedad de un suelo. ¿Un suelo tiene volumen? Ya sabemos, sí tiene volumen. ¿Vale? Tiene humedad. Pero ¿cómo se presenta esa humedad del suelo? ¿Ok? ¿Cómo se presenta esa humedad? Eso vamos a ver a continuación. Para ver esa condición, ¿qué voy a diferenciar? Vamos a ver, este es un suelo, ¿verdad? El suelo, veíamos, tenía una fase líquida y una fase sólida. ¿Vale? Entonces, este suelo, como tal, veremos en función del peso. Si evaluamos en función del peso, la fase sólida tiene un peso de sólidos, ¿verdad? El peso de sólidos. La fase líquida va a tener el peso del agua, ¿no ve? Y la fase gaseosa tendrá un peso, ¿sí o no, colegas? ¿Qué dicen? La fase gaseosa, ¿hay un peso o no hay un peso? No hay, ¿verdad? No existe un peso. ¿Ok? Entonces, bajo este escenario, el peso total del suelo es igual al peso de sólidos más el peso del agua. Eso es igual al peso total. El peso de sólidos más el peso de agua. Por eso, a partir de esta condición de peso, surge lo que es la famosa humedad. Humedad, ¿qué tipo? Gravimétrica. La humedad de un suelo puede ser en función de su peso, que es igual a la humedad gravimétrica. Se representa Hg. ¿Cómo calculas el Hg? El Hg vas a calcular igual al peso del agua sobre el peso de sólidos. Consulta, ¿cómo determina el peso del agua? Peso húmedo menos peso seco del suelo. Exacto, ¿qué hacemos? ¿Qué generalmente uno puede hacer? Si tú quieres saber cuál es la humedad de tu suelo, hagas una una cantidad de suelo. Vas a sacar el peso húmedo de suelo. Ese peso húmedo de suelo lo vas a llevar a una mufla, a un horno, a 105 grados por 48 horas, 2 días, y ahí, ¿qué va a hacer? Vas a luego sacar un peso seco, el peso seco de suelo, dividido sobre el peso seco. Entonces, bajo esta condición, si tú generas esto, vas a poder sacar el peso húmedo de suelo menos el peso seco de suelo, sacas el peso del agua sobre el peso seco de suelo. Ahí está. Y todo esto vas a encontrar un valor, ¿ok? Que te puede dar, ya sea la humedad gravimétrica, vas a obtener un valor de 11% o equivale a 0.11 gramos sobre gramo. ¿Gramo de qué? Así va en el numerador.
0,11 ¿qué? Gramos de, ¿qué dicen colegas? ¿A qué es igual la humedad volumétrica? La humedad gravimétrica. Peso del agua. ¿Gramos de qué entonces? Gramo de agua. ¿Sobre gramo de qué? En un gramo de suelo, bajo este ejemplo, ¿cuántos gramos de agua tengo? 0.11, ingeniero. 11. Es exacto, estimado, muchas gracias. Esto, colegas, es la humedad en función del peso. Cuando usted da una humedad gravimétrica del 11%, 10%, quiere decir que tú tienes básicamente 0,11 gramos de agua por cada gramo de suelo. Eso significa la humedad gravimétrica. ¿Vale? Tiene 0,11 gramos de agua por cada gramo de suelo. Esa es una humedad en función del peso. ¿Ok? Dudas, consultas, comentarios, estimados, los escucho. ¿Se comprende? ¿Se entiende, colegas? Sí, se entiende, ingeniero. Qué bueno, muchas gracias. Ahora, ya hemos visto la humedad en función del peso, pero ¿qué pasa si yo este suelo ya no los relaciono con el peso, sino los relaciono con un volumen? ¿Qué digo? Si este suelo tenía un peso total, este suelo también va a tener un volumen total. Entonces, la fase sólida tenía un peso de sólidos. Ok, la fase sólida va a tener un volumen de sólidos, sí. Si tenía un peso de sólidos, va a tener un volumen de sólidos. Ok, la fase líquida. La fase líquida, si tenía un peso del agua, este peso del agua va a ocupar un volumen del agua, ¿verdad? Un volumen de agua. Excelente. Ahora, la fase gaseosa. La fase gaseosa, colegas, como tal, el aire no tenía un peso. Pero ahora, ¿qué? ¿El aire va a cumplir un volumen o no? ¿Va a ocupar un volumen o no, colegas? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, ocupa un volumen. ¿Verdad? ¿No ve? Va a ocupar un volumen. Entonces, acá tenemos lo que es un volumen de aire. Tenemos un volumen de aire, un volumen de agua, ambos generan un volumen de vacíos. El volumen de vacíos de un suelo básicamente es la sumatoria del volumen de agua más el volumen de aire. ¿Esto qué tipo de humedad se llama? Humedad volumétrica. Entonces, el suelo
Visto desde ese punto, tiene dos tipos de volúmenes, una humedad volumétrica y una humedad gravimétrica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, colegas? Ingeniero, la diferencia puede ser en que una se obtiene mediante el peso y el otro se obtiene mediante el volumen. Exacto, ¿no ve? Mediante el peso y mediante el volumen. Volumen, Ahora, un volumen conocido, ¿no? exacto, ¿vale? ¿Qué se llama ese volumen? Se llama densidad. Pero, ¿qué tipo de densidad? Densidad Aparente, aparente. ¿Y qué es la densidad aparente, colegas? es la disminución de los poros, o no sé si era macroporos en el suelo, ingeniero, ¿no? Exacto, tanto macro y microporos. ¿Por qué se dice densidad aparente? Porque dentro de la densidad aparente va a tomar en cuenta lo que es macro y microporos. Estos macro y microporos ocupan un volumen. Entonces, en función de la compactación o no de este suelo, voy a tener una mayor o menor cantidad de poros como tal. ¿Ok? Esa es la densidad aparente. ¿Ok? Entonces es cuánto suelo ocupa en un volumen. Pero este suelo puede estar ligado a una compactación o no. Por eso la densidad aparente es una densidad dinámica. A los civiles les sirve a ellos mucho el valor de densidad real, que es 2,65 gramos por cc, digamos, que es la densidad real del cuarzo, demás, para temas de estructuras. En temas de riego, interesa mucho la densidad aparente, porque esa densidad aparente va a tomar en cuenta cuánto es ese volumen de vacíos, ese volumen de aire que hay dentro de mi suelo. ¿Ok? Por eso la densidad aparente toma en cuenta la compactación que puede tener un suelo. ¿Ok? Esta compactación. Entonces, según eso, hagamos lo siguiente. Hagamos un pequeño ejemplito. Yo voy a decir dos parcelas. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo determinar la densidad aparente de mi suelo? ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar un volumen. Ahí está. ¿Vale? Digamos que acá voy a sacar lo que es una masa de suelo seco, ya sabemos, llevando a mufle y demás, y saco una masa de suelo seco de más o menos 1,6 kilogramos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo determino el volumen sobre el cual he sacado esta masa? De mi suelo. Fácil. Con una bolsa negra lo puedo impermeabilizar esta cantidad. A ver, para que se entienda mejor, hagamos así. Este es el perfil. Y yo he sacado una muestra de suelo de aquí. Listo. Ahora, esa muestra de suelo le he llevado una mufla, le he pesado y más, y he sacado que acá he sacado una masa de suelo seco de 1,6 kilogramos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedo determinar cuánto volumen hay en este suelo?
con una bolsa negra. ¿Y qué vierte en la bolsa negra? Agua. Ingen- Agua, ¿Sí, ingeniero. no? Agua, ¿no ve? Y digamos que acá he obtenido que he gastado 1 litro. La densidad aparente no es a la masa de suelo seco sobre volumen total. ¿Cuánto es la densidad aparente de este suelo? 1,6 kilogramos sobre 1 litro. O también 1,600 gramos sobre 1,000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sale esto? Uno coma seis ¿Qué? gramos sobre centímetros cúbicos. Digamos, un centímetro cúbico, ¿no ve? Gracias. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez en la parcela del vecino. ¿Ok? Lo mismo. ¿Cuánto he sacado? Una masa de suelo seco de más o menos 1,4 kilogramos. Pero he empleado el mismo volumen. 1 litro de agua. Bajo este escenario, ¿cuánta es su densidad aparente? 1,4 ¿Qué gramos sobre cc? centímetros cúbicos. ¿Cuál de estos? Tengo suelo A y suelo B. ¿Cuál? Fíjense, el volumen es el mismo, ¿ok? Pero ¿por qué el suelo A pesa más que el suelo B? Por la disminución de los macroporos. Exacto, por una compactación, ¿no ve? El suelo se ha compactado. Entonces, esta compactación ha generado un mayor peso, pues tiene una mayor densidad aparente, y el otro suelo no, tiene una densidad aparente menor, porque pues tiene mayor porosidad. Por ello, la densidad aparente es una guía para el tema de la porosidad y compactación. Mucho se habla de la salud del suelo. Entonces, la salud del suelo es medida a través de la densidad aparente, que te refleja si tu suelo está compactado o no. Si tú ves que tu suelo está compactado, significa que tienes menos macro y microporos, tienes una menor retención de humedad del suelo. Y eso va a afectar tus frecuencias, va a afectar el tema de la respiración y todos esos aspectos físicos, químicos y fenológicos de cultivo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Vale. Entonces, recapitulemos. Existen dos tipos de humedades, ¿verdad? ¿Cuál es la primera humedad? Humedad gravimétrica y la segunda sería humedad volumétrica. Exacto. La humedad gravimétrica, que era Hg. ¿Cómo calculas la humedad gravimétrica? Masa del agua, o perdón, peso del agua pondremos, peso del agua sobre el peso de suelo, ¿verdad? Ahora, el otro tipo de humedad, la humedad
volumétrica. ¿Cómo se hace esto? Esta es humedad volumétrica. ¿A qué es igual? Es igual a la humedad gravimétrica multiplicado por la densidad aparente. ¿Vale? Esa es la humedad volumétrica. La humedad gravimétrica multiplicada por una densidad aparente. ¿Ok? Ahora, aparte de eso surge otro término. ¿Han escuchado el término lámina de riego alguna vez? Nace a partir del término lámina de agua. La lámina de agua, ¿a qué es igual? Lámina de agua es igual a la humedad volumétrica multiplicado por una profundidad. Esto es lámina de agua. Humedad volumétrica multiplicado por una profundidad. ¿Vale? Si yo reviso las unidades, decíamos, ¿no ve? En mi caso, yo tenía 0.11%. Era igual a 0.11, ¿qué? Humedad en función del peso. ¿Gramos de qué, colegas? ¿Qué dicen, estimados? Gramos de agua. Sobre, Sobre 1 gramo de suelo. Suelo exacto, seco. gramo de suelo, ¿no ve? Ahora, si yo tengo una densidad aparente de 1.4 gramos por centímetro cúbico, la humedad volumétrica va a ser igual a 11% multiplicado por 1.4. ¿Esto cuánto sale? Igual a cuánto sale. $15.4 o equivalente a 0.15. ¿0.15 qué? ¿0.15 qué, colegas? ¿Qué unidades? Si estoy hablando en volumen, entonces, ¿qué ocupa? 0.15 qué? Centímetros cúbicos de qué? Por cada centímetro cúbico de suelo. ¿Dónde inmerso esto está la porosidad del suelo? Ahí está. Aquí sale esto, 0.15 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. ¿Se entiende, colegas? ¿Alguna duda, consulta? ¿Estamos yendo bien, colegas? ¿Por qué es importante esto? Porque con este concepto
yo ya puedo calcular lámina de agua. Digamos, lámina de agua que va a ser igual a la humedad volumétrica por una profundidad. Supongamos, yo voy a trabajar con estos datos. La lámina de agua va a ser igual a ¿cuánto? A 15.4% multiplicado por una profundidad. Digamos una profundidad de 30 centímetros. ¿Cuánto es el 15% de 30 centímetros? Igual, ¿a cuánto le sale, colegas? Estimados, ¿cuánto le sale? Igual, ¿a cuánto le sale, estimados? ¿Cuánto sale? ¿Alguien? Sale 4,62 ¿qué? Centímetros. Si esto lo multiplico por 10, ¿por qué? Porque en un centímetro tengo 10 milímetros. Lámina de agua, 46.2 milímetros. Y si esto lo multiplico por 10, como hicimos la pasada vez, me sale que tengo 462 metros cúbicos de agua por hectárea. Esa es la humedad de ese suelo. Tú tienes por cada hectárea 462 metros cúbicos de agua presente en esa humedad. Dudas, consultas, comentarios, colegas, los escucho. ¿Se entiende, estimados? ¿Se comprende? Estimados Denés, Dicha, Sergio, Víctor, ¿cómo vamos? Va bien, ingeniero. Está entendible. Esa es la importancia de saber la humedad de un suelo, ¿vale? Entonces, un suelo tiene dos tipos de humedades, humedad en función del peso y una humedad en función del volumen, ¿vale? Ahora, hablemos de cómo afecta esta humedad al suelo, ¿vale? Si bien el suelo como tal va a tener diferentes tipos de humedades, hay dos niveles importantes. El primero de ellos es una humedad ideal, una humedad a capacidad de campo, ¿vale? ¿Cómo se llega a esta humedad a capacidad de campo y qué significa? ¿Alguno? ¿Qué significa? ¿Qué es capacidad de campo, colegas? ¿Qué significa capacidad de campo?
La humedad a capacidad de campo es una humedad ideal para el cultivo, ¿ok? Esa donde hay agua sostenida para el cultivo. ¿Por qué? Porque el suelo como tal ejerce una, a ver, ya sabemos, en este suelo yo tengo macro y microporos, ¿verdad? Macro y microporos. Entonces, ¿qué es una humedad a capacidad de campo? Imagínense una maceta. Cuando ustedes una maceta la van a regar completamente, van a saturarla. ¿Qué es saturación? La saturación ya cuando tu macro y microporos están completamente llenos de agua. Eso está saturado completamente. Luego de estar saturados estos suelos como tales, a los 2, 3 días, ¿qué sucede? Este suelo empieza a drenarse. Y luego de haberse drenado, va a llegar a un punto donde tenga un 50, donde va a tener un 25% de aire y un 25% de agua, ¿vale? Consulta, por la gravedad, ¿por qué un suelo aún mantiene humedad luego de 1, 2, 3 días? ¿Por qué no se drena todo si está sujeto a la gravedad? ¿Nunca se han preguntado por qué? Porque el suelo ejerce una tensión. ¿Qué es tensión, colegas? La tensión es lo opuesto a presión. Tú presionas, pero también tensionas. Entonces, el suelo ejerce una tensión sobre el agua. Y esta tensión que ejerce evita que el agua se pierda, evita que el agua se drene. ¿Ok? Entonces, el suelo sujeta el agua. Eso es básicamente. El suelo sujeta el agua con una presión, con una tensión. ¿Una tensión de cuánto? De 0,3 atmósferas. ¿Vale? Una atmósfera. ¿A cuántos metros columna de agua equivale? A 10 ¿A metros cuánto? columna de agua. 10 metros. Todos estamos conscientes de esta unidad de presión. ¿Entendemos? ¿Alguno que no entienda para poder explicarlo? Porque cuando lleven aspersores, igual van a hablar de presiones, atmósferas, bares, metros con de agua. ¿Se entiende esta unidad? Ok. Entonces, ¿qué hace? El suelo ejerce una tensión, sostiene el agua con una fuerza. ¿Una fuerza de cuánto? Igual a 0,3 atmósferas. Estas 0,3 atmósferas, ¿a cuántos metros columna de agua equivale, colegas? Sería 3 3. metros. ¿A cuánto equivale? A 3 metros. Entonces, el suelo ejerce una presión, una tensión de 3 metros sobre las partículas del agua. Nuevamente, ¿qué es capacidad de campo? Capacidad de campo es una humedad disponible para la planta. ¿Y por qué esta humedad está disponible? Porque el suelo sostiene esta agua, sostiene esta humedad con una tensión igual a 3 metros columna de agua o 0,3 atmósferas. Entonces, ¿qué debe hacer la raíz? La raíz debe romper esta tensión de 0,3 bares o 0,3 atmósferas y absorbe agua. Y ya está. Por eso se llama capacidad de campo.
Capacidad de campo es agua disponible para la planta. Entonces, en función de las texturas, arenoso, franco, arcilloso, arcilloso, estos son sus valores de humedad a capacidad de campo. ¿Vale? Estas son humedades a capacidad de campo, pero son humedades gravimétricas. ¿Qué me da? Estos son sus umbrales, los umbrales de estas humedades. ¿Ok? ¿Se entiende qué es capacidad de campo? Dudas, consultas, comentarios, colegas. Los escucho. ¿Se entiende, colegas? Estimados, ¿se entiende? ¿Se entiende bien, ingeniero? Ok. Ahora, si capacidad de campo es el bueno de la película, si hay un bueno, si hay un héroe, debe haber un villano. ¿Y cuál es el nombre del villano? Marchitez permanente, ingeniero. Exacto. El villano se llama punto de machitez permanente. Famoso PMP. ¿Qué sucede? A la maceta que ustedes han llegado luego de 2, 3 días, llega a capacidad de campo. Pero si esa maceta no las llegan luego de 2, 3 meses, ¿qué va a suceder? Se va a drenar, ¿ok? ¿Qué sucede entonces? ¿En el suelo hay agua o no hay agua? Aún hay agua, pero esta agua, bueno, estas partículas de agua, el suelo ejerce una tensión, ya vimos, pero ejerce una tensión igual a ¿cuánto? A 15 atmósferas. O igual a ¿cuántos metros columna de agua, colegas? ¿A cuánto equivale? 150 metros de columna de agua. 150 metros. Muchas gracias. Fíjense la diferencia. Si a capacidad de campo, cuando estaba a capacidad de campo, la tensión de cuánto era? 0,3 atmósferas. Ahora, en PMP equivale a 15 atmósferas. 150 metros cúbicos de agua. O sea, la raíz tiene que romper esa tensión. Y la raíz no puede romper esa tensión. Por tanto, no puede absorber agua. Por tanto, se marchita. Eso es denominado punto de marchitez permanente o PMP. El PMP es el punto de no retorno. Cuando tú llegas a PMP, ya no hay forma en que el cultivo se recupere. Por más que los días y demás, ya no va a poder absorber agua y básicamente va a sufrir un estrés y una marchitez permanente. Pues ese es el PMP. Entonces, como para capacidad de campo habían umbrales, niveles, igual hay para PMP. Estos son los niveles, sus rangos de punto de marchitez permanente. ¿Vale? Dudas, consultas, colegas. Los escucho. Consultas, estimados. ¿Se entiende, colegas? ¿A qué se debe el aumento de la tensión de suelo? A que este suelo se va drenando.
¿Por qué? Porque este es un suelo que ha estado así sin ser regado, entonces va a irse drenando. A medida que se va drenando este suelo, aumenta la tensión de las partículas de suelo sobre las partículas de agua. Por eso no tenemos que llegar jamás a PMP. Un momento, por favor, estoy... Hicimos un análisis de suelos, colegas. Un momento, por favor. Por favor. Ya. Ahora, luego lo voy a buscar a ver dónde está uno. Entonces, ¿qué dijimos? Saturación, ¿no ve? Tú tienes una maceta, la riegas completamente, se satura. Luego de 2 a 3 días llega a capacidad de campo. Donde hay suelo, sí, donde hay agua y suelo, y el agua está disponible a 0,3 atmósferas. Después llega un punto de marchitez permanente, donde el suelo está sujeto a 15 atmósferas de tensión, por tanto no puede ser asimilado por la planta. ¿Ok? Ahora, analicemos esto. Yo acá tengo dos tipos de suelos. Tengo un suelo arcilloso. Aquí está. Y tengo un suelo arenoso. Si este es mi umbral de capacidad de campo, esto es capacidad de campo, y lo que estoy viendo acá en días, ¿cuál de estos suelos llega más rápido a capacidad de campo, colegas? ¿Un suelo arenoso o un suelo arcilloso? ¿Qué dicen? El suelo Arcilloso. arenoso. ¿Cuál llega más rápido? El suelo arenoso. El suelo Correcto. arenoso llega más rápido a capacidad de campo. Pero, ¿qué sucede con el suelo arenoso también? También pierde agua rápido. ¿Vale? ¿Cómo ven? Llega, si bien llega más rápido, pero también sale mucho más rápido de capacidad de campo. Sale mucho rápido. Donde un suelo arcilloso, fíjense, recién entrará a los 3 días a capacidad de campo. ¿Por qué? Porque todos estos días se tiene que drenar, hay un movimiento más horizontal que vertical y toda esa parte. Pero también permite que tenga más días en capacidad de campo, porque no se drena fácilmente. Entonces puede aguantar estos niveles. Por eso un suelo arcilloso tiene una mayor capacidad de retención de humedad. Visto de otro lado. ¿Tienen dudas, consultas? Me cortan nomás, colegas, por favor. Vamos a ver las curvas de retención. ¿Qué indican o qué involucran estas curvas de retención de agua?
Voy a ver acá lo que es la humedad, ¿no ve? Esto es humedad volumétrica. Y esto es la tensión. ¿Ok? Entonces vemos que más o menos a 0,3 bares llega capacidad de campo. Y a 15 bares, ¿qué era? PMP. Entonces, ¿cuál de estos tiene una menor retención de humedad? ¿Cuál tiene menor porcentaje de humedad en volumen? ¿Qué tipo de suelo, colegas? Suelo arenoso. Los suelos arenosos tienen una menor retención de humedad. ¿Por qué? Porque son partículas grandes, son poros grandes y tienen una baja retención de agua. Una retención moderada es un suelo franco. ¿Por qué? Porque son partículas grandes, medianas y pequeñas, tienen poros medianos y poros pequeños. Y finalmente, una humedad alta, una retención de humedad de alta son las salsillas. ¿Por qué? Porque son partículas pequeñas y tienen poros pequeños. ¿Vale? Entonces aquí vemos curvas de extensión. La arena retiene menos agua que la arcilla. ¿Ok? Ahora, analicemos otro nivel. Y esto es importante porque luego de esto vamos a entender el riego y van a ver cómo se va armando todo. Tenemos un nivel positivo y un nivel negativo. ¿Cuál era el bueno de la película? ¿Qué se llamaba el bueno? Capacidad de campo en G, capacidad de campo. Exacto. Capacidad de campo, ¿no ve? El bueno de la película se llama capacidad de campo. Y el malo, Punto de marchitez permanente. exacto. PMP. ¿Vale? Entonces, para cada uno de los niveles o cada uno de los suelos presenta lo que es un nivel de capacidad de campo y un nivel de PMP. Ahí está. ¿Qué puedo sugerir de esto? La arena. Fíjense, esto es milímetros de agua por centímetro de suelo, como está la humedad. Va a tener lo que es una humedad a qué? A PMP. Y va a tener una humedad a qué? A capacidad de campo. Esto es capacidad de campo, esto es PMP. Un suelo limoso igual, va a tener una humedad a PMP y va a tener una humedad a capacidad de campo. La diferencia entre capacidad de campo y PMP, ¿qué se llama toda esta diferencia? ¿Cuál es el nombre? El agua disponible. ¿Alguna vez han escuchado? Excelente, ¿no? ¿Y qué será ADT? Adenosín trifosfato. Ok, pero si estamos hablando en temas de agua, Total agua disponible. agua disponible total, ¿no ve? Agua disponible total, el famoso ADT. Entonces, vemos que cada suelo tiene un umbral. Entre la parte buena y la parte mala, tenemos el agua disponible total. Todo este es el agua disponible total. Los suelos arcillosos tienen mayor cantidad de agua disponible que un suelo arenoso por los temas que ya vi. ¿Vale? Hasta acá, ¿alguna duda o consulta, colegas?
¿Les parece si nos tomamos unos 10 a 12 minutos? Vamos por un café, algo y luego continuamos. Muy Está bien. bien, ingeniero. Meta, colegas. Gracias.